Bien, llegaos a un nuevo episodio de La Caixa de Pandora. Neste capítulo de hoy, Croacia. Cuando piensa en Croacia, piensa en playas paradisíacas, en la fiesta, pero yo no os voy a enseñar esto, porque no estamos ni en Split ni en Dubrovnik. Estamos en Zagreb, la capital croata, que no está en la costa, está en el interior. Y es una manera diferente de conocer Croacia. Este y el mercado de Zagreb, y es uno de los sitios más turísticos. Y una cosa así como la pola los martes, pero en grande. Aquí tenemos la comida y después tenemos lo textil para allá. Que yo merqué unos gallumbos por 3 pavos que nunca sobren, porque estoy falto en el Erasmus. Y esta es la catedral de Zagreb, que al igual que media ciudad, tan obres. La catedral ya era gótica, pero quemóse en el siglo XIX y tuvieron que reconstruirla. La grúa no, la grúa ya actual. Creo que es de un primo croata del Rossi. Oye, Guille, allí que está todo en obres. Gracias por la entruga, pero no, en esta ciudad no hay nada que no tenga obras. Esta es la iglesia de San Marcos, que es uno de los sitios más turísticos de Zagreb, pero también tan obras. Nosotros pensamos que es porque el 1 de xaneiro del próximo año van a entrar en la zona euro y también están avanzando la incorporación de la zona Schengen. Y entonces deben estar preparando celebraciones. Una entruga. ¿Y ahí usen euros o qué moneda usen? Pois non, aquí non utilicen euros, estoy fartuco de usar pesetes. Na República Checa, que si corones. En Hungría, florines. Aquí, cunas. Mira, que non puedo más, non puedo más. ¡Ay, madre, Guille! ¿Qué es eso? Pues esto que os acabo de enseñar y una de las antiguas puertas de la ciudad de Zagreb. Ahora hay una capilla porque dentro hay una imagen de la Virgen que sobrevivió a un incendio del siglo XVIII. Croacia es un país muy católico y aquí puedes ver a gente rezar todo el día a paisanes sacando rosarios y es de verdad un sitio de devoción porque el hecho de sobrevivir al incendio, al fuego, considerase un milagro. Ah, y los corbates inventáronse en Croacia, no nunca era. Y como en Zagreb no hay mucho más que ver, hay que hacer de alguna excursión. Pues estos son los llagos de Plitvice. Son un complejo de unos cuantos llagos y también hay taballones, como este que tenemos aquí detrás. Son Patrimonio Mundial de la UNESCO y de verdad es un sitio que vale la pena visitar. Hay autobuses de Zagreb, pero recomendamos que traigáis comida, agua y preparéis muy bien la ruta, porque tengo que marchar corriendo ahora para el bus. Así que tener cuidado.